Amados hermanos en Cristo, estimados oyentes, muy apreciados, hoy vamos a concluir nuestra meditación, nuestra reflexión sobre el ciego de nacimiento. Y para ello vamos a leer una vez más el capítulo 9, a partir del versículo 34 hasta el final del capítulo. Dice así: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su buena palabra. En el capítulo 4, versículo 26 de este mismo Evangelio de Juan, el Señor le dijo estas palabras muy similares que las que le dijo al ciego cuando lo encontró después que lo expulsaron de la sinagoga. Estas palabras le dijo el Señor a la mujer samaritana. Juan 4:26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y le dijo al ciego sanado: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Qué similares las palabras de revelación del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver primeramente el rigor de la persecución. En el versículo 34, el rigor de la persecución. Luego vamos a ver otro pensamiento en la frase del versículo 37. La completa revelación de Cristo al hombre nacido ciego. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que dice el verso 39. Una revelación divina. Quiere el Señor ayudarnos en esta última parte a analizar, a reflexionar, a sacar lecciones, un mensaje para cada uno de los que vamos a oír este audio, esta predicación, esta enseñanza de la palabra de Dios. Cuando hablamos del rigor de la persecución, nos referimos a la frase que se encuentra en el versículo 34, y le expulsaron. La persecución entró en su fase decisiva al echarle fuera de la sinagoga. Lo que sus padres temían le alcanzó a él. Pero lo que parecía una calamidad fue para el ex ciego una bendición. Sabe, amigo, sabe, hermano, no todos somos llamados a morir por el Señor Jesús, pero todos debemos mantener una posición y un testimonio. Si el Salvador ha hecho grandes cosas por nosotros, no deberíamos avergonzarnos de confesarlo. El Señor da valor y firmeza especial a aquellos que están dispuestos
a arrostrar la persecución por su nombre. Se lee de otros 2 siervos del Señor que fueron echados fuera también. Uno de ellos está en Hechos 7:58 y es Esteban, el primer mártir, que fue echado fuera de la ciudad donde lo mataron. El segundo fue Pablo, arrastrado fuera de la ciudad, como si estuviera ya muerto. Esto se encuentra en el capítulo 7 y luego en el capítulo 14 de los Hechos. Por lo cual, y aquí encaja un pensamiento precioso para todos nosotros, queridos hermanos, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así dice en Hebreos 13, versos 12 y 13. El ciego sanado por el Señor fue echado fuera. Los siervos del Señor, Esteban, Pablo, fueron sacados fuera. Jesús salió fuera de la ciudad, fuera del campamento. Y nosotros también tenemos que salir fuera de este sistema religioso corrupto, de este sistema y de este orden mundial que cada día se precipita en su preparación para hospedar y reconocer al anticristo. Nosotros salgamos, amados hermanos, fuera de este sistema y llevemos su vituperio. Es interesante contrastar estas palabras con lo que se lee en el capítulo 12 de este evangelio. Fíjese en Juan 12, versos 42-43, leemos así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creyeron, pero por amar más la gloria de los hombres y por temor a los líderes religiosos, no lo confesaban a Cristo públicamente para no ser expulsados de la sinagoga. Y al ciego sanado por el Señor no le importó. Lo expulsaron. Y bendita hora en que lo expulsaron, porque el Señor lo encontró fuera de la sinagoga para hacerle una revelación mayor. Pero nuestro segundo pensamiento, dijimos, es la completa revelación de Cristo a este hombre. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. El Señor también estaba fuera, como está fuera en Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, Él quiere entrar individual, personalmente, al corazón del pecador que quiere recibirle como su Salvador. Qué bueno es leer que se produjo el encuentro del Señor fuera de la sinagoga y con ese encuentro la revelación completa del Salvador a este miserable pecador. Primero, le dio la vista, luego le mostró su persona para que le contemplara y oyera su voz. De esa forma sencilla, el mendigo fue guiado al nuevo centro de reunión establecido por el Padre fuera del templo y de sus ceremonias y de sus ritos, a los pies del Señor. Allí es donde se aprende, allí es donde nos compenetramos del Señor.
Lo que antes era maravilla, según el versículo 30, dijo el hombre ciego, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Lo que antes era maravilla, ahora se troca en encanto y adoración. Cuanto más leales somos a la persona de Cristo, hermano, hermana, tanto mejor vamos a conocerle. El proceso de un testimonio franco y valiente culmina en la visión de Cristo, y ella sola, esa visión de Cristo, recompensa de todo lo que hayamos perdido. Pablo decía, las cosas que para mí eran ganancia las considero basura, pérdida, a fin de conocerle a Él. Esa debe ser la meta, esa debe ser la finalidad de todo aquel que ha pasado de muerte a vida, que ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. El crecimiento y desarrollo espiritual es notable. Y está marcado este crecimiento y desarrollo en el ciego curado, sanado, por 7 puntos importantes. Primero, la obediencia. Me dijo, ve, verso 7, ve a lavarte. Y él fue. Dice, fui y recibí la vista. Este es el segundo paso en este crecimiento y desarrollo. La obediencia primero, luego recibió la vista, luego confesó a Cristo. A los vecinos lo empezaron a acorralar y a estrechar, a darle pregunta tras pregunta. Y él confesó a Cristo. Y en cuarto lugar, arrostró la persecución. Sí, le injuriaron, le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés, en el verso 28. No importaba los insultos y la persecución. En quinto lugar, él sufrió por el Señor. Sufrió el ser públicamente rechazado, públicamente expulsado de la sinagoga. Pero su fe, en sexto lugar, fue aprobada. Sí, su fe fue aprobada porque él lo manifiesta así en el versículo 31, en el versículo 33, en el versículo 35. Su fe fue aprobada, fue recompensada, podríamos decir. Y en séptimo lugar, adoró al Señor. Adoró al Señor. Y en séptimo lugar sufrió por Cristo. ¿Sí? Vamos a ser rechazados. El Señor salió un día rechazado por todos. Abandonó la ciudad amada por la cual y sobre la cual había llorado. Salió rechazado. Y hermano, ese es el camino que está trazado para nosotros. Porque el mundo no es nuestro hogar. El mundo no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía, nuestra vivienda está en los cielos, donde está el Señor y de donde le esperamos que pronto venga para llevarnos. Y luego tenemos nuestro tercer y último pensamiento, una revelación divina. Dijo Jesús en el verso 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. El Señor establece en las escrituras varias clases de ceguera. Notemos algunas. Por ejemplo, aquí en Juan 9:1 tenemos la ceguera de las personas que están privadas de la vista natural. Pero si vamos a Éxodo 23:8 y Deuteronomio 16:9,
tenemos aquellos cuya mentalidad está corrupta. Porque allí leemos lo que dice la palabra: no recibirás presente, regalo, porque el regalo en el juicio ciega a los que ven. Y dice en Deuteronomio 16:19, no aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Qué solemne es todo esto. Este es otro tipo de ceguera. En Mateo 15:14 tenemos aquellos que son voluntariamente ciegos e ignorantes en cuanto a la salvación. Dice, son ciegos, dice en Mateo 15:14, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Estos son una tercer clase de ceguera voluntaria, una ceguera espiritual. En el capítulo 27, verso 18, tenemos la cuarta clase de ceguera. Dice allí, de aquellos que por su simpleza o por su ignorancia son fácilmente engañados por el consejo malicioso de otros. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y ya hemos leído en Mateo 15:14. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el camino. Qué triste es la ceguera física, pero más grave es la ceguera espiritual. La ceguera física te puede acompañar, si es desde el nacimiento hasta el día de tu muerte, que puede ser 80 o tal vez 90 años. Pero la ceguera espiritual, que no quiere aceptar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, te va a acompañar para toda una eternidad indescriptible de sufrimiento y de dolor. En este capítulo que acabamos de comentar, se ven prácticamente ilustradas la importancia de la fe. Por ejemplo, usted descubre acá la obediencia de la fe. El ciego obedeció. El testimonio de la fe en segundo lugar, porque empieza a testificar. En tercer lugar, la experiencia de la fe. Yo, siendo ciego, ahora veo. Y luego viene la prueba de la fe. Empieza el acoso, el menosprecio, la persecución. Luego viene el gozo de la fe, porque se goza en el Señor. Luego viene la visión de la fe. Descubre de verdad y en plenitud a su bienhechor, Jesús de Nazaret, que le salvó. Y termina con la adoración por la fe. ¿Crees? Y dice, creo, Señor, y le adoró. ¡Qué mensaje! ¡Qué lecciones que nos deja este capítulo 9! Y este episodio bíblico donde una vez más vemos desplegada la gracia, el amor del Señor Jesucristo hacia los pecadores. Quiera el Señor haber bendecido a cada capítulo que hemos analizado, a cada persona que lo ha escuchado.